verdad es que efectivamente estuvimos recorriendo una vez más los distintos barrios de nuestra ciudad. Esto lo venimos haciendo ya a lo largo de la gestión pasada. ¿Por qué? Porque queríamos conocer de nuevo, o mejor dicho, ratificar que aquello que se nos había dicho ya en el 2019 continuaba de esta manera. Y bueno, y lamentablemente nos encontramos con que la situación del transporte público es aún peor que hace unos años atrás. Por eso insistimos en que es imprescindible el llamado a licitación para que a partir de julio de este año comiencen ya a darse los pasos para modificar y tener un sistema de servicio público en modalidad ómnibus como la gente se merece. ¿Qué diferencias hay o tendría con el actual de hoy mismo, no? Bueno, la primera gran diferencia que tiene es la ampliación de los recorridos de los colectivos, que de esta manera se cubren más de 100 barrios, más de los que ya se venían cubriendo, o sea que creo que esto es importante. Resistencia ha crecido indudablemente muchísimo y necesita la gente que vive en los nuevos barrios tener también su línea de colectivo, poder acceder de alguna manera al colectivo. Esto es lo esencial, lo primordial. Después, otra de las novedades es que se establecen estaciones de transferencia, es decir, que se van a poder hacer combinaciones de líneas o no de líneas, sino de ramales de una misma línea, pagando un solo boleto. O sea que quien paga un boleto va a tener hasta 1 hora de tiempo para poder hacer esos transbordos, como se pueden llamar en las grandes ciudades, para poder acceder a otros lugares que esa línea de colectivo en la que estaba ocupando o transitando no llega. Esto fue pedido también por los vecinos, porque me imagino hay algunos que viven lejos, que tienen esto de tomar 2 colectivos, algunos hasta 3, y en otras provincias se da esto, ¿no? Sí, se da, y también se da esto de este boleto único, podríamos decir, que implica un ahorro sustancial para el bolsillo del usuario, y fue planteado en las distintas reuniones que hemos tenido con los vecinos la posibilidad de hacer las conexiones, porque por ejemplo, quien vive en el barrio Huiraldes y quiere ir al cementerio necesariamente tenía que venir al centro para cambiar de colectivo, o muchas veces, por ejemplo, quienes viven en no sé, en el barrio España, que quieren ir al Hiper o al Parque de la Democracia y tendrían que venir hasta el centro para tomar otra línea de colectivo. Y también no solo para este tipo de actividades, sino también para los trabajos. Me parece que es muy buena la idea de los nuevos recorridos. Espero que las empresas de transporte puedan, en todo caso, si tienen que hacer aportes, que estos sean realizados mañana en la audiencia, porque esta audiencia a nosotros nos va a permitir terminar de clarificar cuál es el panorama general para aprobar definitivamente la ordenanza que va a ser el llamado a la licitación y que incluye este tipo de recorridos, además las frecuencias con las que se tiene que manejar el colectivo. Exactamente. Nos hablabas de 100 barrios que podría llegar aquí a la ciudad de Resistencia. ¿De qué manera podrían hacer las empresas para cubrir esto? Si se ha aumentado la cantidad de números de unidades, el tiempo, ¿cómo es? Bueno, efectivamente, la cantidad de unidades necesariamente se tiene que aumentar, porque las que están ahora no pueden cumplir ni siquiera con lo que está establecido en la ordenanza 9089, que ya cumplió su ciclo, que es del 2008 y que tuvo su vencimiento en el 2015. A partir de esa fecha nosotros fuimos prorrogando esa licitación y por ende los recorridos y por ende las frecuencias, y la verdad es que no le da resultado a la gente para la realidad actual. A eso le tenemos que sumar que durante el año de pandemia, por decisión, yo me animo a decir arbitraria, porque en realidad nosotros en el Consejo tendríamos que haber aprobado la ordenanza y nunca nos han enviado ese proyecto.
y hemos trabajado en la pandemia, toda la pandemia, hemos sesionado, a eso me refiero, se han modificado los recorridos y entonces la gente en la actualidad ni siquiera sabe por dónde pasa el colectivo, dónde están las paradas y se han achicado también muchos de los recorridos establecidos en la ordenanza. Entonces hay vecinos que tienen que caminar entre 10, 12, 15 cuadras para poder acceder a un colectivo. A eso le sumamos que la frecuencia no es ni siquiera la de aquella ordenanza anterior, sino que es la que decidieron ahora. No, tampoco puedo decir quiénes decidieron, porque la verdad que no hemos tomado conocimiento. He preguntado, pero tampoco nadie me puede responder. Entonces la frecuencia no es la misma y hay gente que espera hasta 1 hora y media, 1 hora 40 el paso del colectivo. Me parece que esto también hay que atender. Tenemos que ser conscientes que estas empresas reciben subsidios, pero también lo han recibido durante la época de pandemia, cosas que muchos otros trabajadores de la actividad privada no recibieron esta ayuda, este subsidio del gobierno. Entonces me parece que ahora es momento de congeniar las cosas para devolver lo que corresponde. Bien. Por otra parte, Tere, también se dio en días anteriores lo que es la audiencia del boleto. ¿Todavía esto no está aprobado en el Consejo o sí como para el aumento de esto? No, no está aprobado. He participado de la audiencia junto con otros concejales. La verdad es que yo creo que como está el servicio, no es momento de aumentar ni siquiera 50 centavos. Es lo que yo digo de la falta de llegada a los lugares donde se necesita, de la poca frecuencia que tienen los colectivos, del estado en el que están los colectivos. Me parece que no es oportuno el aumento que repercute fundamentalmente en el usuario. Ustedes me dirán, bueno, son 10 pesos. Sí, son 10 pesos, pero en una familia esos 10 pesos hay que multiplicarlos. Los que trabajan en el comercio hay que multiplicar 10 pesos por 4, porque son 4 viajes en el día, y hay que multiplicar después por 6, porque son 6 días de trabajo en la semana. Entonces dejan de ser simplemente 10 pesos. 10 pesos que no creo que tampoco haga que la empresa amplíe los recorridos, tenga las unidades en condiciones o que pasen más veces. Bueno, esto iba a manifestar porque por ahí los empresarios dicen, ¿cómo puedo hacer yo para tener más unidades o para tenerlas en condiciones si por ahí no tengo un boleto acorde a lo que podría llegar a ser? Esto es lo que nos manifestaban por ahí, ¿no? Bueno, esto es un poco que está primero, digamos, pero nosotros como funcionarios lo que tenemos como objetivo, que es lo primero que nosotros tenemos que atender, es la necesidad del usuario, del vecino. Yo creo que tenemos que partir de ahí. Con esta licitación que nosotros estamos haciendo, le estamos dando una garantía importante de 15 años de prestación del servicio, porque la licitación es por 10 años, pudiéndose ampliar 5 años más. Creo que en este momento ningún trabajador de la actividad privada tiene esa garantía de que por 15 años va a poder prestar un servicio y cobrar por ese servicio. Yo entiendo que en todo caso acá el gobierno tanto nacional como provincial sería los que se tienen que hacer cargos de sostener a través del subsidio los aumentos, y creo que son los que van a tener que abrir distintas carteras de crédito, digamos, para que los empresarios puedan acceder a las unidades que se les está pidiendo en la licitación. Y también estoy convencida de que esto es un trabajo entre todos y que el Ejecutivo Municipal también se va a tener que poner las pilas y va a tener que hacer la reparación de las calles como corresponde, porque es cierto que muchas unidades sufren desperfectos por transitar en calles en mal estado. Bueno, esto es algo que la municipalidad tiene que asumir y que tiene que cumplir, que tiene que garantizar la iluminación de las calles, porque esto lleva muchas veces a la inseguridad que la gente vive, que hay que establecer las paradas o los refugios como están determinados en la ordenanza, pero además que existan realmente estos refugios y que actúen como tales. Además, en estos refugios podría haber
dónde circulan los colectivos, ¿no? Que usted dice que por ahí la gente no sabe cómo hace, y en otros lugares, o cuando uno va, si alguno fue al subte en Buenos Aires, se puede ver dónde va, entonces la gente va y mira y dice, ah, por acá tengo que tomar este. Exactamente. Sería muy importante también. Son pequeñas cosas que se pueden hacer, que no implican gastos mayúsculos, digamos, y que es un servicio. No nos olvidemos que este es un servicio público y que, como todo servicio público, lo que tiene que importar es el destinatario, y el destinatario son los vecinos usuarios de los colectivos. Entonces, todo lo que haga para que el vecino pueda estar tranquilo, saber a dónde ir y cómo ir, es imprescindible. Nosotros tenemos una ordenanza que es de mi autoría, que fue ya aprobada hace mucho tiempo, que no se aplica y que yo pedí que se incorpore en este plan de licitación, que es el cumplimiento de que todos los colectivos tengan la identificación de quién está conduciendo en ese momento la unidad. ¿Por qué a los taxis les exigimos fotos, DNI, nombre y apellido del taxista, y en el caso de los colectivos no? Yo creo que es necesario que esto se implemente, como también que está previsto en esta ordenanza la capacitación a los conductores de los colectivos, que yo creo que es necesaria para todos, pero en este caso para los conductores de colectivos en particular, sobre derechos humanos, sobre derechos de niñas, niños, adolescentes, sobre buenos tratos. A mí el tratamiento con personas que tengan algún tipo de discapacidad, me parece que esto es fundamental que se capacite, porque creo que es necesario y hace bien para el desenvolvimiento de la tarea. Por ahí también había leído en una parte de la ordenanza que hablaba acerca de las bicisendas. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿O dónde también se incorpora este espacio, ¿no? Es algo... Bueno, en realidad el proyecto es un proyecto macro al que llamamos PIMUS. En este proyecto que estamos por debatir mañana en la audiencia pública, solo hablamos del transporte público en modalidad ómnibus. Lo otro es porque ya tenemos que dejar hablar del transporte o del tránsito y tenemos que hablar de la movilidad, que incluye a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, que es un poco más amplio. Con respecto a las bicisendas, yo creo que es fundamental marcarlas. En algún momento tuvimos algunos sectores señalizados y funcionan muy bien. Creo que tenemos que apuntar a este medio de movilidad como a otros que seguramente van a ir apareciendo. Me parece que es oportuno, porque no solamente benefician a la salud de quien anda en bicicleta, sino también es un beneficio para el ambiente, porque de poco a poco vamos dejando de contaminar con el uso del automóvil. Así que bueno, me parece que son todas tendencias que se están dando en las grandes ciudades del mundo y que me parece que tenemos que apuntar a ellas. Por otra parte, concejal, queríamos consultarle, mucha gente se ha sumado a esto cuando fueron a los barrios. ¿Cuál es la problemática principal? Usted decía por ahí lo que es las frecuencias, pero por ahí me imagino el estado de las unidades. ¿Cuál era por ahí ese pensamiento por parte de la gente, que es lo más importante, me parece? Sí, la gente se queja de la poca frecuencia de los colectivos, del estado en el que están los colectivos, que muchas veces hasta para subir a ellos ocurren pequeños accidentes porque no están en condiciones. Se quejan también muchas veces de que no son muy bien tratados, fundamentalmente las personas mayores o los niños, la falta de señalización de dónde están las paradas o de los recorridos que tienen que hacer los colectivos. También en muchísimos casos nos han informado de que el colectivo no llega a los lugares que debería llegar, justamente por el mal estado en el que están las calles. Fundamentalmente las calles de tierra, que no están siendo mantenidas, según la información de los mismos vecinos de los barrios, no están siendo mantenidas, y por ende el colectivo no arriesga a ingresar, y entonces llega hasta determinada calle, generalmente hasta la última asfaltada. Y después toda la gente que vive atrás de esta calle o después de esta calle asfaltada se queda totalmente sin medios de movilidad. Tenemos una televidente que nos está enviando mensajes. Carmen, le mandamos un saludo. Pregunta si hay posibilidades de que el recorrido de la línea nueva pueda volver al tramo
desde Villa Río Negro al cementerio San Francisco Solano. Bueno, por ahí que mañana vaya a la audiencia también. Sí, es sería importante. ideal. Eso es lo que yo quiero invitar a Carmen y a todos los vecinos que puedan participar de la audiencia, que puedan expresarse, porque esto no es un trabajo que lo hacemos nosotros desde un escritorio, sino que necesitamos contar con todas las partes, con todos los actores de esta situación. Por eso también invitamos nuevamente a los empresarios que nos digan cuáles son sus inquietudes, cuáles son por ahí también sus miedos, porque todo empresario sabe que al emprender esto va a tener algunos riesgos y efectivamente puede ser así, pero bueno, creo que esto es algo que tenemos que solucionarlo entre todos, pero es fundamental la presencia de los usuarios de colectivo para que nos planteen esta ordenanza que fue aprobada, así se dice en primera lectura, lo fue para que podamos llegar a esta audiencia pública que es obligatoria hacerla por carta orgánica para que todos puedan expresarse. Estamos a tiempo de corregir el rumbo del sistema de transporte público en modalidad ómnibus, pero también estamos todavía con posibilidades de modificar algunas cuestiones en la ordenanza. Exactamente. Muchas gracias, concejal. Gracias por estar esta mañana con nosotros y bueno, le volvemos a reiterar a la gente que se anote hasta las 17 horas, tiene tiempo. Exactamente. Y si no, igual que vayan mañana a partir de las 17 en el Centro de Convenciones del Domo, Avenida Los Inmigrantes 300, porque necesitamos que estén, porque esta es una pelea, podríamos decir, que tenemos que darla entre todos. El Estado municipal, los vecinos, los empresarios y nosotros los legisladores.